¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿Qué buenas tal? noches. Buenos días, ¿cómo va todo? Muy bien, muy Aquí bien. estamos otra vez. Venga, va. Al pie del cañón, venga, ¿hoy de qué hablamos? Vamos a ver qué tema tocamos hoy. Sí, sí, sí. Hoy vamos a dedicarlo más específicamente al mundo de la dirección, que es una de nuestras actividades principales, ¿no? Y yo siempre me pregunto a mí mismo, y me preguntan también muchos alumnos cuando vamos a hacer algún tipo de actividad, de taller, de masterclass, incluso yo mismo a veces tengo que tomar como esa decisión, ¿no? ¿Con batuta o sin batuta? Ahí lo dejo. Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta. ¿Qué hacemos? No sé, me parece una pregunta importante porque muchas veces, a ver, la respuesta automática es cómo te sientas cómodo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay ciertas connotaciones de dirigir con o sin, ¿no? No sé, es un poco, eh, digamos que nuestra herramienta de trabajo es prescindible. Curiosamente, hay muchísimos directores que no utilizan batuta y bueno, y evidentemente el resultado es igual de excelente, ¿no? Pero no sé. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo vives tú la sensación esta de con batuta, sin batuta? Nada, te dejo a Yo ti voy, el pago primero. yo voy a épocas. Si me hubieras preguntado hace, ¿qué te diré? 10 años, yo hubiera dicho sin batuta, pero sí. Y ahora te diría, no, con batuta. Sí, sí, sí. En mi caso va a épocas. Yo tuve, sí, hace 10 años tuve un momento de no la quiero, no, no, no. Y ahora estoy volviendo otra vez a ella. No sé, para mí es más precisa, me da mucha más precisión, creo que es mucho más clara. A veces, yo creo que también para dirigir sin batuta tienes que tener una técnica de manos muy clara, ¿no? Porque se pueden perder las referencias a veces y puedes mezclar mucho el sonido. Entonces, yo ahora me inclino más, ¿no? La referencia a la batuta es importante. También depende de la agrupación que tengas delante. Si tienes una agrupación grande, prefiero la batuta. Si hay una agrupación pequeña, pues mira, con la mano va bien. Luego, los directoras de coro, pues sin batuta, que Claro, es una claro. cosa que también para mí es muy curiosa, ¿no? Digo, ¿por qué no llevas batuta? Pero parece ser que está mucho más aceptado el hecho de que cuando diriges un coro tiene que ser sin batuta, ¿no? Incluso los grandes directores y las grandes directoras, ves momentos que están dirigiendo con batuta, otras veces sin batuta. Hay una tendencia a dirigir los tiempos lentos sin batuta. Pero bueno, aquí podríamos estar hablando mucho, mucho, Es muy mucho, curioso mucho. porque enganchando, tomando el hilo por esto último que has dicho, ¿no? Es decir, que los movimientos lentos se tienden a dirigir sin batuta, pero es curioso porque son los movimientos donde más precisión haría falta, ¿no? Porque ahí sí que está todo un poquito, no sé, me viene a la mente el adagietto de Mahler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que bueno, también hay otra eterna pregunta, ¿subdividido o no subdividido? Yo siempre tiendo a pensar que la subdivisión es una herramienta de estudio, pero no es una herramienta artística, ¿no? Creo que hay que hacer una buena lectura, evidentemente, de la obra, ver qué significa exactamente Adagietto, porque a lo mejor no es tan lento, ¿no? Como pensamos. Pero bueno, más allá de eso, como siempre, vamos sacando temas que nos llevarían a otras masterminds, pero bueno, por, por centrarnos. Claro, fíjate que yo que dirijo habitualmente también bastante coro. Cuando es coro solo, si es coro con orquesta es otra historia, ¿no? Coro con banda es otra película. Pero fíjate que la tradición coral de los grandes orfeones, que en su momento nacieron en el seno de las sociedades filarmónicas, etcétera, etcétera, hubo unos años, pues bien, hasta bien entrado los 80 o los 90, que los directores más mayores, ¿no? de aquella época, y digo directores porque lamentablemente en aquella época había pocas directoras, dirigían con batuta a estos coros, curiosamente, ¿no? Y yo ahora lo veo y me choca mucho, ¿no? Decir, ostras, pero claro, si tú tienes delante a 80 personas cantando, y luego también con un poco con la imprecisión que puede tener el ataque de la voz, ¿no? Sobre todo cuando hablamos a lo mejor también de coros amateurs, que esto es extrapolable, ¿no? También a la banda amateur o a una orquesta amateur. Pero bueno, tiene su sentido. Quizás estéticamente, a mí personalmente me choca mucho, no veo a un director de coro con batuta. Con Y batuta, ¿no? sí, sí, es raro, ¿no?
Pero yo coincido contigo que evidentemente depende de mil cosas, ¿no? Incluso me ha pasado de en el mismo concierto dirigir unas piezas con batuta y otras sin batuta, ¿no? Eh, a veces se alude, ¿no?, a la expresividad de las manos, pero a veces también conviene precisar dos cuestiones. Una, que la batuta también puede ser expresiva, porque Ujú. la expresión va con nosotros, no va no va con el trozo de plástico o de madera, ¿no? Va con nosotros. Y luego una cuestión también muy importante, y es, ¿lo que nosotros sentimos al estar dirigiendo es necesariamente la información que el músico necesita? ¿No? Es decir, el aterrizar, porque el músico al final necesita, la nota va aquí, ¿no? La nota va aquí. Lo que tú hagas por el camino, la fantasía que le pongas, queda precioso para el Instagram, pero maestro, ¿dónde entro, no? Y creo que efectivamente la batuta puede ser un elemento de mucha precisión. También evidentemente la muñeca, ¿no? O la propia mano. Pero sí que Mm. es cierto que en términos generales coincido contigo que la batuta da una precisión mayor, sobre todo visual, en el sentido de la distancia, ¿no? Es decir, a lo mejor un grupo de cámara que tienes al músico más lejano, lo tienes a 3 metros, no es lo mismo que tener a el timbalero a 20 metros, ¿no? Es muy diferente, ¿no? La percepción. Sí, mira, yo solo lo asocio mucho a eso, ¿no? A la distancia. O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo que dirigir agrupaciones un poco más grandes, me gusta más o creo que es mejor con la batuta. A mí me ayuda más a indicar mejor, a, a- a ser más preciso, ¿no? O sea, cuando el músico está más alejado, y mira que yo soy de brazos largos, ¿eh? Que yo no tenía que tener ningún problema, yo levanto brazos y tal, y no hay ningún problema. Pero es que puedes caer en errores, ¿no? Porque también he visto directores que dirigen sin batuta y dices, ay, 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 cuidado, cuidado, porque muchas veces se cae en el error del codo, ¿no? De Sí, mucho. sí, sí, sí. Entonces dice, ¿qué estás dirigiendo con la mano o estás dirigiendo realmente con el codo o qué está pasando? Y eso implica imprecisión, ¿no? Sobre todo veo, ¿no? Que a veces cuando estás dirigiendo sin batuta, momentos energéticos se pierden demasiado por todo el brazo, ¿no? Y lo hablo porque estos momentos energéticos suelen ser siempre con agrupaciones más grandes, pues eso, bueno, agrupaciones de 50, 60, 70, ¿no? Entonces necesitas más esto y yo creo que la batuta ayuda bastante. Y es curioso porque también este cambio más a la batuta y al trabajar más con batuta es desde que estoy dirigiendo bandas como más regularmente, porque antes dirigía orquesta y dirigía más sin batuta. Fíjate, Es curioso. curioso que la cuerda la trabajaba más con las manos, así como, más como amasando, ¿no? Y también porque era orquesta de cámara, una orquesta pequeñita, entonces a veces notaba que la batuta molestaba más que otra cosa, ¿no? Porque casi pasaba, ¿no? La agrupación por encima. Y dices, no, no, pues entonces con la mano y era todo como más coherente, mejor. Pero sí que es verdad que yo noto que con agrupaciones grandes y con obras más grandes, ¿no? Con obras que sean como mucho, mucho más potentes, con mucha más profundidad, sí que me ayuda la batuta más a la expresión. Y también luego, estaba hablando de los batuta, ¿no? Y todo el brazo y tal, que dices, ay, cuidado. También hay directores y directoras que tienen la batuta y realmente dices, no te hace ¿Para qué falta. la tienen, no? Claro, porque están dirigiendo con la muñeca. Dirigen con la muñeca, entonces la batuta, dices, pues si no te sirve para nada, ¿no? Pero claro, cuando diriges con batuta, yo no sé cómo lo pensarás tú, pero yo intento pensar en la punta de la batuta, como, ¿no? Claro, claro, claro. No, Pienso porque es extensión, ¿no? Entonces, claro, veo muchos directores que están dirigiendo. Pues estás dirigiendo con la muñeca o la mano, quítate la batuta, que será mucho más claro, ¿no? mira, justo Entonces, tengo aquí las una. cosas también. Lo que tú comentas, ¿no? Que si tú la batuta estás dirigiendo con la mano, aunque tengas la batuta, da igual que la tenga o que no. O si yo No, estoy claro. dirigiendo con el brazo, en Ahí realidad está, es esto. Si estás es un haciendo poco lo ahí, mismo, ¿no? dices que lo ves, ¿no? Que lo ves que dices, ostras, pues si estás dirigiendo
y a la batuta no la necesitas, ¿no? Casi que estás dando una información que no es adecuada y la música está nada como más embarullada toda, ¿no? Total. Entonces, estas cosas hay que... Sí, sí, total. No, además, es muy interesante lo que dices porque fíjate que aunque estemos, no solamente que se está focalizando el trabajo en el codo o en la muñeca, sino que estás dando como dos o tres informaciones diferentes. Es decir, el músico en que se fija en el clic de la muñeca, en el movimiento de la punta de la batuta, en el codo, es El decir, codo. claro, cuando hay informaciones contradictorias, al final, evidentemente, puede pasar dos cosas. La mala es que cada uno se fije en una cosa y por tanto la agrupación no va junta, la orquesta, la banda o el coro. Y la buena es que el músico pase del director y vayan juntos, ¿no? Y entonces ahí es donde entonces, cuál es nuestra labor, si no es la de amalgamar el sonido. Y luego hay una cuestión muy interesante y es que a veces no tenemos en cuenta la posición en la que está cada músico y la ergonomía de su cuerpo en función del instrumento. No es igual la posición de un fagotista que de un chelista, que de un trompetista, que de un timbalero, que de un saxo barítono, quiero decir, de una Sí, flauta, es decir, que muchas veces no pensamos en cómo nos perciben. Sí, estamos en la tarima, tú y yo somos muy altos, medimos casi 2 metros, con lo cual se nos ve muy bien, sí. pero muchas veces no nos damos cuenta de que no todo el mundo nos ve igual. No nos ve igual el que está enfrente, que el que está en un lado, que el que está justo abajo. Por tanto, la batuta, efectivamente, yo creo que de alguna forma sí que, pensando en lo que tú dices, ¿no? De la punta de la batuta, sí que nos da, ¿no? De pensar en el trabajo de la punta de la batuta, sí que nos da una visión como más panorámica, que la mano a veces puede quedar un poco vaga. Sobre todo el que nos ve en escorzo, el que nos ve lateralmente. Y luego otra cosa, que hay que tener en cuenta que el músico está mirando la partitura y a nosotros, y si los movimientos no son muy claros por nuestra parte, en un momento en el que no nos está mirando, que puede ser un segundo, puede estar perdiendo una información valiosa que a lo mejor solo de reojo, con la intuición o con la visión casi casi borrosa de vernos un movimiento, puede ser más práctico que no que estemos elucubrando un movimiento con las manos que puede ser muy expresivo, que puede ser muy plástico, pero que en realidad no tiene por qué ser útil, ¿no? Para el músico. No, a lo mejor que no transmites, no transmites tampoco, o sea, tampoco estás llegando a la agrupación, tampoco estás llegando a la orquesta o a la banda o al coro, lo que sea, y no se traduce, digamos, en una mayor expresión, ¿no? O un mejor rendimiento, ¿no? A la hora de ejecutar la pieza. Claro, también, claro, yo hablo sobre, sobre mi experiencia, ¿no? Claro, yo también asocio mucho el dirigir con manos a algo mucho más íntimo, mucho más recogido, mucho, ¿no? Entonces, también el problema que hay, ¿no? Con el tema de las manos, ahora que estabas, ¿no? Hablando de estas visiones y esta manera, cada músico que tiene, ¿no? Claro, el tema es que también un gesto como muy recogido también tiene una tendencia a perderse, ¿no? Si estás solo con las manos y las manos las tienes aquí, porque yo lo entiendo, ¿no? Como un gesto mucho más recogido, mucho más íntimo, entonces estás como hilando, ¿no? Claro, si tienes las manos aquí, si estás así, pues lo que está allá no te va a ver, es que no te Claro. ve, no te ve. A mí se me han quejado músicos, ¿eh? Y están bien porque te dan una gran lección. Es Hombre, decir, es lo mejor que nos puede pasar, que nos lo digan. maestro, es que Claro, claro. no te veo, un poco mosqueado, que tienen razón, dice que no te veo, no se puede ir a tiempo porque no te veo. O incluso también esa tendencia que puede haber, ¿no? De que cuando estás diciendo con las manos, las bajas también abajo, las bajas. Claro, aquí ya no se ven, ¿ves? Aquí ya no se ven, aquí sí se ven, pero aquí no se ven. Y claro, tienes las manos abajo y lo mismo, hay mujer, el que está ahí que no te veo tampoco, ¿no? Entonces, es Claro. algo delicado. El hecho de hacerlo con batuta o sin batuta, tienes que tener muy claro para qué, para cuándo y de qué manera para que llegue. Porque al final también lo que tenemos que pensar es que no dirigimos para nosotros. No Efectivamente. estamos dirigiendo para nosotros, dirigimos para una agrupación. Entonces, tenemos que muchas veces hay que anteponer la necesidad de la agrupación por delante de lo que, ay, es que esto me lo tengo que hacerlo así, porque la expresión, porque no sé cuándo está. Y claro, si estás así, el que está allá no ve nada. Entonces dices, pues, ¿de qué me está sirviendo? Sí, o sea, yo me he montado mucho la película conmigo mismo, pero me he olvidado que tengo mejor 80 delante. Cuidado. Entonces yo ahora soy, como vas viendo, soy defensor de la batuta totalmente. Muy bien, muy bien.
No, pero es muy interesante lo que dices, lo de no dirigir para uno mismo, porque claro, nuestra profesión tiene el hándicap de que no podemos estudiar con una agrupación. Es decir, yo como pianista, bueno, puedo disponer de mi instrumento para tocar lo que quiera, ¿no? Pero yo cuando tengo que estudiar para dirigir, no estudio con una orquesta, con una agrupación, ¿no? Sino que tengo que montarme una película mental para luego esto trasladarlo al momento del ensayo donde probablemente las expectativas sean diferentes. Es decir, la película que yo me he montado mentalmente de qué quiero hacer con esta música, luego lo aterrizo delante de una agrupación y ahí de alguna forma a veces las expectativas son mejores, otras son peores, pero yo tengo que trabajar desde ese momento, ¿no? Y claro, ¿cuál es la herramienta que tenemos para trabajar? Obviamente tenemos las grabaciones, ¿no? Las referencias. Yo de todas formas que por supuesto una buena referencia discográfica es muy interesante pues para, bueno, para conocer un poco cómo lo han hecho otras personas simplemente, pero el estudio concienciado y concienzudo y profundo de una obra, el conocimiento que de verdad podemos tener de una obra es estudiarlo sin ninguna grabación, es decir, ¿por qué escuchamos cosas diferentes en las grabaciones? Bueno, pues por la interpretación, porque entonces nosotros ¿qué queremos hacer? ¿Hacer la versión de Barenboim? ¿Queremos hacer la versión de Kleiber? ¿O queremos hacer nuestra versión? Y a ver, no es que nuestra versión tenga que ser mejor que Kleiber o Barenboim, por supuesto. No se trata de eso, sino de ser sinceros con nosotros mismos. Yo a mis alumnos siempre les recomiendo que cuando tienen una obra nueva por estudiar, o aunque no sea nueva, yo qué sé, oye, la Quinta Sinfonía de Beethoven, que todo el mundo conoce. Bueno, todo el mundo conoce hasta cierto punto. Sumérgete en la partitura y descubrirás absolutas maravillas que no vas a descubrir en ninguna grabación. Y cuando la partitura la tienes absolutamente en la cabeza, entonces escucha todas las grabaciones que quieras. Claro, esto evidentemente a veces, que teóricamente puede ser una opción, para mí es una opción muy buena, ¿no? El conocer bien la partitura y luego ya tomar referencias, a veces no hay tiempo de tanta cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es un recurso. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando estamos dirigiendo estudiando, estamos dirigiendo sobre un sonido que no estamos creando, que no estamos controlando. Por tanto, pues a veces pues veo sobre todo a los más jóvenes directores y directoras, ¿no? Que se ponen delante de la orquesta y empiezan a flotar. ¿Por qué? Porque en su estudio personal han podido trabajar sobre una grabación donde no han tenido ningún control del ritmo, del sonido, de la dinámica ni de nada, pero bueno, se han extasiado con esa maravilla de poder acompañar el sonido. Pero luego la realidad es otra, es decir, la realidad es que el músico necesita saber dónde tiene que entrar. Y a partir de que sabe dónde tiene que entrar, luego ya viene la fantasía. Y yo creo que esto es una merma de muchísimos conservatorios, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estudié la carrera de dirección sin orquesta. Es decir, yo tuve la orquesta el día del examen al final de la carrera, lo cual es, vamos, una aberración. Por eso, bueno, me fui luego al extranjero a estudiar, mejor dicho, a aprender lo que no había aprendido. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Muy importante que, bueno, nosotros lo hacemos también, ¿no? En las acciones que estamos haciendo de las masterclasses de dirección, donde es muy importante que siempre haya un orgánico, ya sea un piano, un grupo de cámara, una banda, una orquesta, un coro, lo que sea, que realmente tú puedas plasmar, que tu movimiento tenga un reflejo. Y lo que tú decías, porque si el músico dice, no sé, no te he entendido o he entrado mal, es porque algo hemos hecho mal para que no pueda entrar bien. Y creo que Claro. es muy interesante, ¿no? El bajarnos de la tarima, metafóricamente, decir, bueno, voy a remangarme porque estas personas necesitan algo de mí que a lo mejor desde mi no arrogancia o desde mi, no sé cómo decirlo, bueno, sí, arrogancia porque soy el director y lo sé todo y tal y cual. No, 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 no. Arremángate, baja al barro y a ver qué necesita el músico, porque a lo mejor necesita un poco más de precisión. Y en este sentido, pues la batuta creo que es efectivamente un elemento vertebrador. Sí, sí, además, ¿cuántas veces, no? Estás en tu casa con tu estudio mirando, ¿no? Estudiando la partitura o mirando, tal, trabajando pasajes, mirando de qué manera esta entrada, este tal, este calderón, aquí cómo Marco está esforzando o cómo estás trabajando todas estas cosas. Y, y- y a veces también te haces tu propio mapa sonoro, ¿no? Decir, bueno, pues aquí habría que destacar esto o aquello, cuidado que esta nota de aquí armónicamente es interesante y tal. Pero claro, luego vas a la agrupación y todo eso cambia. Porque una Claro, cosa es lo que tú estás imaginando y luego el sonido real es otra historia. Entonces, tú mejor puedes imaginar mucho cómo tiene que sonar aquello
o cómo va a funcionar, pero cuando tú tiras batuta o mano, lo que sea, ¿no? Y empiezas a trabajar, ves que aquello, dices, ostras, pues entonces esto no suena como yo me esperaba, o intentas sacar y pues tampoco funciona, pues porque a lo mejor la idea que tenías preconcebida de cómo tenía que funcionar eso, pues no es así, o no va de la manera que tú pensabas. Y luego también pasa, ¿no? Con el tema de que si lo vas a dirigir con la mano o con la batuta, evidentemente cambia. No es lo mismo dirigir con la batuta un pasaje que dirigirla con las manos. Evidentemente el sonido de la agrupación cambia. Muy desconectadas tienen que estar con el director o con la directora, muy desconectados y ir mucho a la suya para que realmente no cambie. Entonces también te planteas muchas veces que estás trabajando algunas cosas con las manos y no tienes el efecto sonoro que deseabas. O sea, para mí, y ya yendo a la profundidad de todo esto y hablando de la dirección de una manera ya mucho, mucho más profunda, el hecho de cambiar, de dirigir con las manos a dirigir con la batuta, fue un tema de sonido. Para mí fue un tema de sonido. Porque el sonido que ella podía conseguir con orquesta o con la orquesta que dirigía solo con las manos, cuando lo intenté llevar a la banda, no podía. Evidentemente, la banda es otra agrupación, suena de otra manera, ¿no? Pero para mí esa cohesión sonora es muy importante. O sea, yo necesito o trabajo mucho la cohesión sonora dentro de las agrupaciones. Me gusta mucho que las agrupaciones tengan una base grave potente, con un sonido oscuro, cálido, con unos medios, digamos, con una parte tenores, graves y tal, que ayuden, ¿no? Que haya esta masa, ¿no? Como ese color cálido con la que luego poder construirlo todo. No me gustan tanto los colores brillantes, ni me gusta, ¿no? Este color más brillante, que incluso que separa el sonido y no es cohesionado, ¿no? Entonces, cuando empecé más en serio con el tema de las bandas, me daba cuenta que yo estaba ya con la mano y haciendo así, yo hacía así, y estas cosas, no sé qué, guau, cómo quedan de bien y tal, que con la orquesta me servía y sí que redondeaba, pero con la banda no había manera. ¿Qué conseguía con eso? Cuando hacía así la banda, ¡bia! Abría más el sonido y todo el tema, digo, no estoy consiguiendo lo que quiero. Y entonces cambié la batuta. Pues cuando cambié la batuta, entonces quité este gesto, entonces cambié el gesto por esto, y aquí es cuando empecé a conseguir que la banda sonara más cohesionada, más fundida, empezar a trabajar toda esta manera de colores, ¿no? Que vamos al tema este de decir, claro, yo puedo tener una imagen sonora o puedo tener mi mapa sonoro o pensar de qué manera escuchar el sonido que quiero, pero luego cuando vas a la agrupación no funciona. No funciona, y dices, y no funciona, y no funciona. Y estuvo una temporada grande, pero ¿por qué no funciona? Si yo hago así, con la orquesta me funciona, y la banda, ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Porque una banda ve esto, y cuando ve esto, pues se enciende. Y una orquesta ve esto, y no se enciende porque culturalmente la música no la han aprendido de la misma manera y no vienen de la misma escuela. Entonces, claro, cuando tú ves esos los asocias más a un esforzando, a un arco, y entonces cuando sacas eso, siempre una banda le haces así, y bueno, el timbalero le pega unas castañas, el no sé qué, el trompeta dice, esta es la mía, ¿no? Y sin embargo, si ven el palito, ¿sabes? Cuando ven el palito y tú haces, pa, es cuando dicen, ah, y es una cuestión de lo que estábamos hablando, de necesidad. ¿Qué es lo que necesita la agrupación para entender que yo quiero este tipo de sonido? Batuta, pues batuta. Claro, Y ya está. claro, Y claro. batuta. Claro, claro, es cuando hablabas de el color, ¿no? El color de una agrupación. Claro, hablamos de color de una forma como muy abstracta, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el color, no? Yo creo que el color es el blending, es decir, ¿cómo se dice esto? Uy, no me sale en castellano. Me queda la afinación. ¿Estabas hablando? No, la afinación es otro concepto. Es decir, el empaste, perdón, el El empaste, empaste. al estar empastados, el color es afinación más empaste, ¿no? Es decir, claro,
cuando es una cuestión de armónicos, cuando la banda está empastada, es decir, ¿cuándo está una banda empastada? Cuando todos van juntos. Ahí es donde, digamos, clic, se acoplan los armónicos, ¿no? Es decir, Ujú. si los armónicos, como tú decías, de crear una base grave, con los sonidos medios y que se vayan construyendo, claro, tú ahí vas haciendo ese blending, ¿no? Ese ajuste que hace claca, ¿no? Es como que se ajustan los sonidos y cuando se alinean los armónicos es cuando sale el color y evidentemente una agrupación suena más clara o más fuerte o más contundente cuando sus armónicos están alineados, claro. Por tanto, efectivamente, la batuta de alguna forma es un elemento también de cohesión, es decir, primer precepto para tener un alineamiento en la afinación, caer juntos, evidentemente, si no caemos juntos, el acorde no se crea igual y por tanto las relaciones que de alguna forma vamos ajustando auditivamente o emocionalmente no se crean. Esa afinación crea un empaste y esa amalgama del empaste con la afinación es lo que llamamos un color. Porque antes hablamos de forma muy abstracta, no, el color, ¿no? Yo veo mucho, sobre todo, insisto, a muchos directores y directoras jóvenes, ¿no? Que todavía pues, les falta que son brillantes, pero les falta ese bagaje, ¿no? Esas horas de vuelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo os digo, sí, sí puedes pedir color. O sea, primero que cada uno va a entender el color, el concepto color, cada uno lo va a entender de una forma diferente. Es más, habrá quien te preguntará, bueno, ¿toco fuerte o toco piano? Porque no va a entender de qué le estás hablando cuando hablas de color, o al menos que tú se lo expliques. Pero si tú le explicas que el color propio que tendrá la banda, el carácter propio, la banda, la orquesta, el coro, eh, sale de que estén afinados y que para que estén afinados tienen que ir juntos, pero por mucho que les digas tenéis que ir juntos, tu técnica no les hace ir juntos, claro, todo, al final todo parte de nosotros. Yo busco un color, busco una afinación, busco un blending, perfecto, provócalo, ¿no? Lo típico, es que no vais conmigo, es que no vamos juntos, ya, ya. Es que tú tampoco, o sea, si tú estuvieses en los músicos y te estuviesen dirigiendo como diriges tú, tampoco iríais juntos. Es decir, creo que todo parte de ese autoanálisis, ¿no? De mirarse el ombligo y decir, ostras, es que efectivamente, y como tú decías antes, ¿no? Escuchar a los músicos. Oye, mira, es que esto no lo acabo de entender. No sé, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Si nosotros Claro. somos permeables, ¿no? A esas cuestiones, porque al final es una cuestión de equipo. Es decir, nuestro rol es, entre comillas, liderar, pero como decimos tantísimas veces, Miguel, los músicos pueden tocar sin nosotros no podemos dirigir sin los músicos. Nosotros, claro, nosotros no sonamos para nada, ¿no? Claro, eso es evidente. Nosotros tenemos una dependencia de la agrupación total. Entonces, tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que tener muy en cuenta, pues realmente lo que necesitan, sea la agrupación que sea, y igual que sea amateur, que sea profesional, qué es lo que necesitan. Claro, por lo que estabas diciendo, ¿no? Si tú estás dirigiendo sin batuta, pero estás dirigiendo y quieres dar una entrada fuerte, pero tú, claro, das esa entrada en la cual el codo está por encima y haces ¡blam! Que yo Claro. eso lo he visto, Sí, sí, yo lo he sí, sí. visto, ¿eh? Incluso con dos brazos, ¡pam! ¿No? Y hacer así y tal, y dices, cuidado, ¿lo estás dirigiendo con esto o qué? Porque claro, a la caída tú haces ¡tac! Y luego la mano, ¡plac! Dices, Claro. has dado una, dos, tres. Claro, entonces, claro, también si quieres conseguir un efecto, digamos, de ¡brum! Sí, sí, Pues sí, vale, efectivamente, que que todo también depende de puede lo que pasar. busques. Pero Sí, si tú quieres una entrada en la cual incluso estás marcando mucho los acentos, porque dices, no, es que quiero que todos vayamos a una, pues claro, yo he visto esto, ¿no? Y estar ahí dando pues esas brazadas que te están agotando y no estás consiguiendo nada porque realmente estás dando tres informaciones diferentes, ¿no? Y esto es el tema de decir, bueno, pues estamos con la mano, oye, intenta con la batuta, que igual con la batuta, si tienes el referente, vas al referente y vas a hacer ya más vas a hacer algo, ¡pum!, ¿no? claro, Para que entiendan a la vez. Pero es también, yo creo que es esto, ¿no? Al final es batuta sin batuta, pues lo que necesita la agrupación claro, para conseguir. Porque al final, un director o una directora, ¿qué hace en una agrupación? Está intentando transmitir una manera de tocar, ¿no? Al final es una manera de tocar. claro, Hablando muy sencillamente, una manera de tocar. Claro, si tú te pones delante de la agrupación y la agrupación no responde a lo que tú quieres, pues entonces, una de dos, o ellos van muy a la suya, o tú no estás haciendo bien, que en el 99,9% de los casos que tú no estás haciendo bien, exacto. ¿vale?
claro, en el momento te das cuenta, dices, ay, y no han entrado aquí, ostras, pues a mí me pasó una anécdota buenísima, ¿no? Estoy dirigiendo la banda de Castelnuovo, la Sociedad Artístico Musical. Y fue una anécdota, pero brutal, porque resulta que estamos haciendo un acto de calle. Íbamos a tocar el Paso del Este al Tío Ramón, conocido y tal. Lo he tocado miles de veces. Lo he dirigido también muchas veces, no tantas veces como lo he tocado. Pero el Tío Ramón empieza en Anacruza, empieza arriba, ¿no? Yum, ya, ta, ta. Pues aquí el fenómeno, ese día se le cruzó el cable y hizo pum, cha, cha, cha. En lugar de dar a Anacruza, la dio abajo. Y la banda entró rara. Entonces entró como descuadrada, de repente la percusión se coge y al final ellos se tocan. Porque claro, Se encuentran. ellos te salvan, ellos te salvan y te Claro, salvan, intentan hacerlo bien. Y claro, empezamos a caminar y yo iba pensando, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pues han entrado mal. Pues han entrado mal y dándole vueltas, han entrado mal, hasta que caigo, claro, es que es arriba y yo le he dado abajo. ¿Vale? Entonces, son estas cosas que dices, porque a lo mejor otro habría dicho, "Buah, es esta banda, que no sé cuántos, que ya ves, que claro, no me hacen caso", hasta no pararte a pensar y decir, no, 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 es que la he dado mal. Y luego, claro. claro, recaba la banda y perdona que os he dado la- la entrada al revés. Y las oboes, tengo unas oboes que son unas máquinas, son buenísimas, me decían, claro, Miquel, si nos hemos dado cuenta, si no te has dado cuenta de la percusión, pero bueno, al final nos hemos arreglado y tal, ¿no? Pero es eso, que muchas veces, claro, estamos con nuestras películas, con nuestras historias y tal, y de nuestro mundo interior y tal. Y al final tenemos que darnos cuenta que en realidad la música no es nuestro mundo interior. Es bueno, vale, yo puedo tener una idea, una manera, de qué manera lo quiero hacer, o una guía, pero luego esto que tú tienes lo tocan. O sea, lo tocan 50, 60, 70 personas y ya por el hecho de que ya sale y es tocado por más gente, la idea cambia. Y entonces tú también tienes que darte cuenta de que, de que lo que tú estás pensando probablemente no es la necesidad que tienen ellos o ellas. Efectivamente. Y tienes que ver cómo. Y si no funciona con la mano, pues igual necesitas la batuta. Y si no funciona con la batuta, igual es porque necesitas solamente las manos. Mm, Efectivamente, sí, sí, Es un poco, totalmente. ¿no? Además, fíjate que yo creo que cuando hablamos de hacer nuestra interpretación, yo creo que no es nuestra interpretación, sino la mejor interpretación del que el compositor habría esperado. Es decir, tú que eres compositor, Miguel, seguramente te habrás sorprendido muchas veces cuando han tocado tu música, que habrás encontrado, no digo descubierto, pero encontrado cosas y dices, ostras, ¿no? Porque tú lo haces desde tu visión cercana, ¿no? No tienes distancia, ¿no? Sí, 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 sí. Imagino. Bueno, sí, me pasó con la banda municipal de Mallorca, con Sinfobens, que me tocaron mi primera sinfonía, la estrenaron, por ciento, que estoy súper, súper contento y súper honrado de que lo hayan hecho. Y fue curioso porque cuando tocaron el tercer tiempo, yo lo estaba escuchando y digo, al principio digo, ay, el tercer tiempo. Ah, pues suena así. ¿En serio? ¿Yo he escrito eso? Porque yo, ostras, estaban sonando cosas que yo no, que yo no era consciente de que había escrito, porque yo claro, cuando lo escribí tenía mi imagen mental, ¿no? Mi manera, pues esto quiero que funcione así y tal. Y cuando atacó la banda, el tercer movimiento, digo, ostras, me quedé, esto lo he escrito yo, seguro, ostras, porque había un cambio, ¿no? Y eso fue muy curioso porque, claro, el director lo que hizo en este caso es dar una importancia mayor a los metales, a toda la parte de metales, por encima de la madera. Entonces salió un tema, un tema que yo lo concebía como un acompañamiento, ¿no? De las maderas, pero que dices, ostras, claro, es que, ostras, pues sí, también se puede concebir como un tema. Claro, Entonces, claro, había ahí, digo, sí, claro, sí, era como muy, muy, muy claro, curioso, claro. muy, muy curioso, sí, Es sí, como sí. que creo que era Nicholas Harnoncourt decía que él no había nada, no había cosa que más odiara en un director cuando se intuía sus sentimientos. Es decir, como queriendo decir, ¿a quién le importa lo que tú sientas? O sea, ¿a quién le importa lo que yo sienta cuando estoy dirigiendo? A ver, me importa a mí, como En mucho, todo como caso, mucho me ¿no? importa a Sí. mí, ¿no? Pero como mucho, más allá de eso, no. Por tanto,
Es decir, cuando estamos interpretando pensando es que yo siento, primero de todo, ok, podría ser válido el argumento si lo que tú sientes, por supuesto que esté conectado con la partitura, que no sea una elucubración, eres capaz Sí. de transmitirlo y de convencer, ¿no? Pero al final lo que estamos haciendo es extraer lo mejor de la composición, porque si no al final es un ejercicio eh, egoico de decir, no, no, mirar lo que yo siento ya, pero es que la película no va de lo que sientes tú como director. La película va de qué manera sacamos, extraemos lo que el compositor, que es la verdadera parte importante, ha escrito, incluso seguramente con unos contornos emocionales, como te decía antes, que ni siquiera el compositor a lo mejor había Sí. advertido, o sí, pero no tanto, no lo sé. Pero la cuestión es, ¿cómo extraigo lo mejor de la composición y dejo mi ego a un lado? Que yo comulgo con ese sentimiento, con esa sensación, perfecto. Que no, es mi trabajo sacarlo, independientemente de lo que yo siento. Porque si no, al final, es decir, bueno, sí, mira el director lo flipado o flipada que está dirigiendo, pero es como que está su película y la Ujú, agrupación por otro lado, ¿no? ujú. Sí, al final no acabas de ser un intérprete, eres un intérprete y ya está. Exacto. Tienes Somos que ser muy medium, consciente de ¿no? que es un intérprete y lo que haces es pues, dar unas directrices para que una composición que está escrita para un grupo sonoro, ¿no? Vayan a una. Ya está. Es que no. Y claro, dicho así, dices, ay, pues, ojo, un director. ¿Qué es eso? Pues es eso, ¿no? Y tienes que ser muy, muy responsable, ¿no? Y muy comprometido para decir, no, no, soy intérprete, ¿eh? Y entonces aquí hace falta manos, manos, aquí hace falta batuta, batuta. Ya está. Y me aparto, que a veces molestamos más que otra cosa. Pues eso, para no molestarnos. Bueno, pues vamos, yo creo que hemos dado un repasito a nuestra visión sobre batuta o no batuta, así que nada, Pues vamos. sí, Seguimos ahí a tope con nuestras masterminds, así que bueno, un muy placer, bien, siempre muy bien. Miguel. Nos vemos en la próxima. Venga. Venga, chao, chao. Hasta luego.